El drama te espera. Solo en Echoes of Drama. La aventura comienza en Estados Unidos con un joven coreano que estudia en la Universidad de Nueva York llamado Do-yoon, quien es muy destacado en sus estudios y también un campeón deportivo. Tiene muchos admiradores y todos sus compañeros lo quieren. Confían en él y dependen de él en muchísimas situaciones. Un día, una de sus compañeras llamada Abigail se le acerca y le entrega una carpeta con las tareas solicitadas por la universidad para que se las entregue a su compañera, Jennifer, en su casa. Debido a que ella ha estado ausente de la universidad durante varias semanas y no sabe nada sobre los acontecimientos actuales. Después de terminar la universidad, Do-yoon va a la casa de Jennifer y, al llegar a la puerta, escucha sus gritos, así que abre la puerta él mismo y entra. En ese momento se sorprende al ver a su padre atacándola violentamente e intenta alejarlo de ella. Por lo que el padre lo ataca a él también. Entonces llega la policía a la casa y dicen que los vecinos presentaron una denuncia por el sonido de los gritos que provenían de allí. Y le preguntan a Jennifer si su padre la atacó o no. En ese momento, Jennifer tiene miedo de confesar contra su padre porque sabe que él la castigará severamente si lo hace. Así que decide mentir y decir que este joven fue quien la atacó primero y que por eso su padre lo atacó a él. Por lo que, Do-yoon queda impactado por sus palabras y la policía lo arresta y toma su declaración, liberándolo cuando confirman su inocencia. Cuando Do-yoon regresa a casa, comienza a recordar memorias confusas de su infancia y de repente su cuerpo le duele y sigue gritando hasta que se transforma en otra personalidad diferente llamada Han. Aquí se revela que sufre de una enfermedad mental llamada trastorno de identidad disociativo, lo cual lo hace cambiar a más de una personalidad que viven todas en un mismo cuerpo. Este cuerpo es el de Do-yoon, quien representa la personalidad principal que existía antes de enfermar y antes de que aparecieran el resto de sus personalidades. Se muestra que esa personalidad es agresiva y tiende a la violencia, a diferencia de la personalidad pacífica de Do-yoon, por lo que se dirige rápidamente a la casa de Jennifer y ataca a su padre, continuando el ataque hasta que lo hace pedir clemencia. Lo amenaza con que si vuelve a molestar a Jennifer, destruirá su cuerpo por completo. En ese momento, Jennifer le agradece mucho porque él lo pondrá en su lugar. Después de eso regresa a casa y se duerme, para luego despertarse al día siguiente con su verdadera personalidad. Do-yoon, sin recordar exactamente lo que hizo Shin mientras se apoderaba de su cuerpo. Después viene a él, An, su asistente personal. Resulta que An es la única persona en la que Do-yoon confía y también le ha informado sobre su enfermedad. Do-yoon le pide a An que lo lleve a un psiquiatra y este último cumple su petición. Do-yoon comienza a contarle al médico sobre la enfermedad que padece y le expresa su deseo de deshacerse de todas las personalidades que le arrebatan su cuerpo, especialmente de Shin, porque siempre lo pone en situaciones difíciles y vergonzosas. El médico le pregunta sobre la cantidad de personalidades que habitan su cuerpo y él responde que no recuerda cuántas son, pero le habla sobre ellas y le informa que entre ellas hay una persona llamada Park, a quien le gusta fabricar bombas nucleares, y otro llamado Seob. Intenta todo el tiempo terminar con su vida. Y por supuesto, Shin, conocido por su violencia y criminalidad. En ese momento el médico siente una gran tensión por la violencia de las personalidades dentro de él. Decide no tratarlo para evitar cualquier daño que ellos pudieran causarle. Así que lo deja y se va. Después de eso, Do-yoon regresa a casa y An le informa que su abuela quiere que regrese a Corea para trabajar en su empresa, especialmente porque ha sido un expatriado durante 11 años y no sabe nada sobre el trabajo. Pero Do-yoon se niega y le dice que no regresará a su país hasta que se haya curado completamente de la enfermedad que padece, porque no quiere que nadie se entere de ella. Unas horas después, Do-yoon se despierta y se sorprende al encontrarse a bordo de un avión con destino a Corea sin comprender quién lo obligó a viajar, conociendo en el avión a un joven llamado Omega. Después de bajar del avión abre su teléfono móvil y encuentra que la personalidad de Park le ha
grabado un nuevo vídeo en el que le dice que debe ser una persona ambiciosa y que por eso le reservará un avión a Corea para que vaya, siga su trabajo allí y mire hacia su futuro, dándose cuenta en ese momento de que fue Park quien planeó este viaje para él. Decide reservar el vuelo de regreso a Estados Unidos más rápido posible. Sin embargo, se topa con varios asistentes de su abuela que vinieron a recogerlo al aeropuerto, por lo que se ve obligado a cancelar la reserva. De repente una chica entra al aeropuerto y se le acerca enojada, por lo que él piensa que ella tiene un problema con la personalidad de Shin. Pero resulta que ella estaba enojada con un joven que se escondía detrás de ella y no con él. Resulta que esta persona es Omega, quien estaba sentado a su lado en el avión, y que esa chica es su hermana y se llama Han. Ella está muy enojada con él porque es escritor y sus novelas son muy famosas. Y él usa el número de teléfono de ella haciendo que sus admiradores y los periodistas se comuniquen con ella porque a él no le gusta la fama. Ella le dice que la situación ha sobrepasado los límites y que las llamadas de sus admiradores ya la molestan mucho. En ese momento, Omega intenta callarla de cualquier manera para no atraer la atención de la gente en el aeropuerto hacia él. Les dice que ella es una enferma mental y la saca del aeropuerto por la fuerza llevándola a la clínica donde ella trabaja. Descubrimos que ella es psiquiatra, mientras que los asistentes llevan a Do-yoon a la empresa. Allí conoce a su madre y evita tratar con ella de cualquier manera. Se muestra que rechaza su presencia en su vida. Después de eso se sienta con su abuela y ella le informa que lo nombrará vicepresidente de la empresa actualmente porque no es correcto que comience como director sin conocer aún los detalles del trabajo. Siendo el director de la empresa su tío, Young Do-yoon, no sabe cómo escapar de este lío en el que Park lo metió y se ve obligado a aceptarla realidad hasta que encuentre una solución. Cuando Jun, su primo, se entera de que ha regresado de Estados Unidos, lo llama y lo invita a cenar. Después de eso, Jun se sienta con su padre, Young, quien le informa que este es quien pidió su puesto en la empresa como condición principal para regresar a Corea. No sabía que fue Park quien pidió eso y no Do-yoon, porque no sabe nada sobre su enfermedad. Y advierte a Jun sobre él. Deciden intentar alejarlo nuevamente para que no tome el puesto de ninguno de ellos. Le pide a An que contacte al doctor Suk, quien lo trataba anteriormente, para retomar el seguimiento con él. En ese momento aparece en la clínica donde trabaja y resulta que es la misma clínica donde trabaja Han. Están en camino a ver cómo se encuentra una de las pacientes juntos. Pero se sorprenden al ver que ella escapó de la clínica para asistir a una fiesta. Les dejó el nombre del lugar donde pasaría la noche en un papel. Resulta ser el mismo lugar al que Jun lo invitó a cenar. Do-yoon llega al lugar. Encuentra que Jun ha reunido a los empleados de la empresa para que los conozca. Se sorprende de que Yoon, su antigua novia, sea una de ellos. Siente malestar cuando los encuentra a ellos dos, a ella y a Jun, cercanos el uno al otro. Se muestra que todavía está apegado a ella. Mientras está sentado solo en el lugar, una chica extraña viene y se sienta con él diciéndole muchas cosas relacionadas con la enfermedad que padece. Él se pone tenso con ella y teme que conozca su verdad. Pero resulta que ella es la paciente que escapó de la clínica donde trabaja Han, y se presenta ante él como si fuera una psiquiatra. En ese momento, Han llega al lugar y sigue buscándola hasta que la ve. Entonces la paciente se pone tensa y le dice a Do-yoon que una paciente se trata con ella y corre rápidamente antes de que la doctora llegue a ella. En ese instante, Do-yoon vincula lo que sucede con la situación del aeropuerto cuando dijeron que ella estaba enferma, por lo que cree que realmente está loca y la sujeta para que no vaya tras la chica. En ese momento ella se ve obligada a atacarlo para apartarlo de su camino. Aquí se da cuenta de que la personalidad de Shin aparecerá ahora porque está acostumbrado a que ésta lo controle en cuanto se expone a la violencia. Entra rápidamente al baño y se encierra intentando tomar la medicina que impide la aparición de Shin, pero se le cae de la mano y Shin lo domina en pocos segundos, encontrando que su ropa no va con su estilo. Así que va y le roba una chaqueta de cuero a una persona que estaba frente a él y se la pone.
Resulta que esta persona pertenece a una banda peligrosa y se comunica con los miembros de su banda para que vengan y recuperen la chaqueta de cualquier manera porque contiene sus sustancias narcóticas. Un vehículo de la clínica llega al lugar y los médicos reciben a la paciente de manos de Han. Después de eso, Han se encuentra con Shin por casualidad y se disculpa con él porque lo atacó adentro. Pero él la impacta y le informa que se enamoró de ella desde el primer momento en que la vio. Ella se ríe e intenta ignorar el asunto y se dispone a dejarlo e irse. Aquí la banda ataca desde el lugar por donde ella iba a salir, por lo que ella regresa a él una vez más para protegerse. El líder de la banda ordena que se quite la chaqueta, pero él se niega, desatándose una pelea intensa entre él y la banda en la que los derrota a todos con el menor esfuerzo posible. Han queda muy impresionada con él. De repente el líder de la banda viene por detrás y lo golpea con un madero en la cabeza, pero no le afecta. Ataca al líder de la banda frente a Han, hasta que le hace perder sus fuerzas y lo obliga a rendirse. Después de eso va a pararse con Han, quien tiene miedo de él y quiere irse. Pero él la detiene y le pide que juegue con él, por lo que ella se extraña por su petición y le informa que es desconocida. Logra escapar de él después de muchos trucos. Sube a un taxi y le pide al conductor que la lleve al hospital donde trabaja. Piensa que finalmente ha escapado de Shin y no volverá a encontrarlo. Pero se impacta cuando lo encuentra viniendo detrás de ella en la motocicleta y conduciendo a máxima velocidad para alcanzarla. Ella sigue gritando e intenta hacerle creer que está loca para alejarlo de ella. Pero él no se rinde y baja con ella en el hospital pidiéndole por segunda vez que juegue con él. De repente nota que él está sangrando debido a la batalla que libró con los matones. Lo lleva a la sala de emergencias y comienza a curarlo. Ve la placa de identificación en su ropa. Sabe que es psiquiatra y le quita su teléfono móvil a pesar de su resistencia. Registra su número de teléfono en él. Le pide que guarde su mirada y que nunca la olvide porque podría encontrarse con otra persona con la misma apariencia, haciéndole entender que no podrá diferenciarlos excepto a través de los ojos. Ella se extraña, no entiende nada, lo deja y se va para pararse con su director, quien la reprende por la paciente que escapó durante su turno. Aquí se le aparece Shin, lo ataca y le ordena que acepte que Han salga con él. El doctor acepta rápidamente y ella sigue suplicándole que se niegue, pero él la ignora porque tiene miedo de Shin, y ella entra a su habitación para prepararse para salir con él. En ese momento, Shin recibe una llamada del secretario que cree que es Yun, informándole que encontró al doctor Suk, a quien le había pedido que buscara. Se sorprende de que trabaje en el mismo hospital donde se encuentra ahora. Entra al consultorio del doctor Suk y lo ataca ordenándole explícitamente que borre la idea del tratamiento de la cabeza de Yun. También le ordena que intente eliminar la personalidad de Yun por completo y lo convierta a él en el controlador del cuerpo en el que viven juntos. Pero el doctor le aclara que esto es imposible porque Yun es la personalidad principal y él y las demás personalidades son accidentales en él. Entonces, Shin se enoja más con el doctor y sigue presionando su cuello con todas sus fuerzas para acabar con él y evitar que ayude a Yun con el tratamiento. El doctor no puede defenderse debido a la fuerza de Shin. De repente, Shin comienza a sentir un dolor intenso y su personalidad desaparece en pocos segundos. La personalidad de Yun vuelve a aparecer nuevamente y se sorprende al encontrarse atacando a su médico. Entonces el doctor le cuenta exactamente lo que sucedió y sabe que Shin se ha vuelto mucho más fuerte que antes. La razón de esto es que encontró un objetivo por el cual vivir. El doctor le hace entender que este objetivo es su primer amor, a quien quiere quedarse para protegerla de cualquier manera posible. Lo que se le ocurre a Yun es que Shin se enamoró de su antigua novia, Yun. Esto es porque no recuerda haber conocido a otras chicas además de ella desde su regreso a Corea. Cuando sale del consultorio del doctor la encuentra esperando por él, pero no la reconoce porque fue Shin quien estuvo con ella y no él. Ella atrae su atención hacia sí misma y le informa que está lista. En ese momento, Yun se extraña y le dice que no la conoce, disculpándose con ella porque tiene prisa y la deja y se va. En ese momento, Han
Se siente avergonzada porque todos sus compañeros fueron testigos de lo que sucedió. Jun va a encontrarse con Jun frente a su casa y le pide que lo ignore si él la molesta de alguna forma. También le pide que si él la ataca, que trate con él hasta que pierda el conocimiento, dejándola y marchándose sin explicarle nada. Jun decide quedarse en Corea y comienza su trabajo por el cual Park lo trajo aquí. Decide no huir nunca de la responsabilidad y le pide a An que le busque un psiquiatra para tratarlo en secreto. Esto es porque Shin ya conoció a Suk, quien lo iba a tratar. Al día siguiente en la clínica una de las enfermeras va hacia Han y le entrega la chaqueta que tenía Shin cuando vino con ella. Se muestra que se le olvidó allí e intenta llamarlo para encontrarse con él y entregarle la chaqueta. Pero él no le responde porque estaba practicando yoga en el momento en que ella lo llamó. Se ve obligada a regresar con ella a casa y su padre piensa que ella le trajo un regalo. Así que la toma para sí mismo. Por la noche se va a dormir y en ese momento recuerda cuando Shin le pidió que recordara su mirada porque con ella lo diferenciaría de otra persona. Recuerda que realmente cuando lo encontró antes de que la dejara su mirada era diferente. Aquí comenzó a sentir que él tiene personalidades múltiples. Al día siguiente se lleva a cabo una reunión en la empresa de la familia de Jun y se anuncia su nombramiento como subdirector de la empresa. Después de eso entra a su oficina y comienza a conocerla. Y Jun, su primo, entra a la oficina diciéndole que lo notó al salir de la fiesta ayer y sentía que se había transformado en otra persona. Aquí, Jun se pone tenso y teme que haya descubierto su secreto. Pero vuelve a tranquilizarse cuando descubre que no tiene pruebas con él. Le informa que tuvo que irse de la fiesta de repente porque sus amigos le pidieron salir con ellos. Al día siguiente llega al estacionamiento de la clínica. Allí se impacta con el líder de la banda que atacó a Shin, quien viene para secuestrarla. Después de eso llama a Jun desde el teléfono de ella y le ordena que le devuelva su chaqueta de inmediato. Lo amenaza con que si no lo hace acabará con Han. Pero Jun no entiende nada. Esto es porque lo que sucedió esa noche ocurrió con Shin y no con él. Decide pedirle a An que lo ataque para que aparezca Shin y resuelva la situación. Esto es porque Shin no aparece a menos que alguien se le oponga o lo moleste. Efectivamente, An escucha sus palabras pero se impacta al ver que la personalidad que apareció no es Shin. An le cuenta lo sucedido. Park decide ayudar en el asunto y fabrica bombas nucleares. Decide ir con ellas a la sede de la banda. Mientras se prepara el líder lo llama informándole que tiene solo una hora para venir, entregarle la chaqueta y recibir a su novia. Han sigue gritando como si quisiera decir que la chaqueta está con ella y no con él. Pero el líder no le da oportunidad porque le ha puesto una cinta adhesiva en la boca. Jun tiene una cita para una reunión en la empresa al mismo tiempo que el líder quiere encontrarse con él. Se ve obligado a enviar un mensaje a la abuela de Jun, informándole que sufrió una circunstancia repentina y no podrá asistir. En ese momento llega a la sede de la banda con las bombas que fabricó. Mientras habla con los miembros de la banda, uno de ellos viene por detrás y lo ataca, por lo que las bombas se le caen de la mano sin intención. Pero no explotan. Y en ese momento la banda piensa que es solo un truco y atacan a Park frente a ella hasta que pierde el conocimiento, mientras ella simpatiza mucho con él, pero no sabe cómo puede ayudarlo estando atada así. De repente los miembros de la banda notan la presencia de un dispositivo de rastreo con Park, por lo que piensan que la policía está en camino hacia ellos y se deshacen del dispositivo rápidamente. Pero resulta que este dispositivo lo usa para que An sepa sus movimientos y lo haga intervenir y rescatarlo en cualquier momento que lo necesite. Escucha de la banda que estaban escondiendo drogas en la chaqueta que quieren. Teme que arresten a su padre por su causa, pero no puede hablar. De repente le llega un mensaje por WhatsApp de Omega, quien le envía su foto con la chaqueta y le pregunta su opinión sobre ella. En ese momento los matones saben que la chaqueta está con él e instan a que lo llame desde el teléfono de ella ordenándole que le pregunte su ubicación para ir y tomarla. Efectivamente ella le pregunta, pero le habla de una manera que le hace entender que está en una situación de peligro.
Después de eso la banda se mueve del lugar para ir a traer la chaqueta, dejando a Han sola con Park en la habitación mientras están atados. Y el líder designa a uno de los miembros de la banda como guardia sobre ellos. En ese momento el guardia toma una de las bombas con las que él entró y la lanza al suelo. Aquí la bomba comienza su cuenta regresiva. Después de un rato, Park comienza a convulsionar mientras está inconsciente y Han observa sus movimientos con miedo y sin entender nada. De repente despierta y se ha transformado en la personalidad de Jun. Se sorprende al encontrar a Han a su lado. Ella comienza a contarle las palabras que Shin le dijo cuando la conoció. Y que le confesó su amor desde el primer momento en que la vio. Aquí, Jun entiende que ella es la novia de Shin, a la que se refería. Pero todo lo que ocupa su mente en ese momento es salir de la sede de la banda a salvo. Le pide a Han que grite. En ese momento el guardia que está en la puerta la escucha y entra a raíz del sonido. Ella finge ante él que se ha desmayado. Aquí aparece Jun por detrás y lo ataca hasta que pierde el conocimiento. Después toma a Han y sale de la habitación donde estaban retenidos. Pero el matón se despierta rápidamente. Sujeta a Han y apunta con su arma hacia su cuello amenazando con que si no regresan a la detención se verá obligado a acabar con ella. Aquí el contador de la bomba emite un sonido y quedan solo 50 segundos para la explosión. Él va a sujetarla y amenaza al matón con que se la lanzará si no suelta a Han. Entonces el matón le lanza a Han y huye, por lo que él lanza la bomba de su mano. Toma a Han y la aleja de allí. De repente la bomba explota en todo el lugar y Han pierde el conocimiento por el impacto de la explosión. En ese momento la carga y la sube detrás de él en la motocicleta, atándola a él con una cuerda para que no se caiga. Pasa con ella por el medio de la explosión hasta llegar a un camino seguro. En ese momento la banda ha llegado al lugar de Omega, quien ha descubierto las drogas dentro de la chaqueta. La ha roto y la ha tirado al suelo frente a ellos. Resulta que les estaba tendiendo una emboscada. Hizo que sus amigos fingieran ser oficiales de policía que los arrestarían y Omega les pregunta sobre el lugar donde esconden a Han. Do-Yun traslada a Han al hospital y se disculpa con ella mientras está inconsciente deseándole que no vuelva a encontrarse con él, para luego dejarla y marcharse. Cuando ella despierta encuentra a Omega a su lado y él le informa que cuando llegó al lugar que la banda le indicó lo encontró incendiado y no había nadie adentro. En ese momento el tío de Jun intenta manchar su imagen ante los empleados de la empresa porque no pudo asistir a la reunión mencionada, pero se sorprende con él entrando a la reunión con toda su confianza y trabajando con normalidad, como si nada hubiera pasado. Después de la reunión su abuela lo lleva a su oficina, lo abofetea y lo reprende por la negligencia cometida en su primer día de trabajo y por haber dado oportunidad a su tío para hablar de él de manera negativa con los empleados, informándole que no merece el sacrificio que su padre hizo por él. Lo sorprende diciendo que su padre se sacrificó básicamente para que él viviera y creciera entre ellos. Jun se ve afectado por sus palabras pero no sabe qué fue lo que pasó. Aquí resulta que ha perdido una parte de su memoria y ha olvidado todos los eventos que ocurrieron en un periodo de su vida cuando era un niño pequeño. Al día siguiente, Jun pide encontrarse con Jun y sentarse con él en un lugar público, insinuándole que todavía lo ama y quiere que vuelvan a estar juntos. Pero Jun se niega y le asegura que no es el hombre adecuado para ella, dejándola y marchándose. Al día siguiente va a hablar con Suk para pedirle que busque un psiquiatra privado para Jun. De repente ella entra al consultorio y él recuerda haberla visto inconsciente en el hospital cuando la trasladó allí después de la explosión. A través de su conversación con Suk, entiende que ella es psiquiatra y no una paciente como él pensaba. Va a encontrarse con Jun y le informa la verdad a la que llegó. Decide ir a la clínica y encontrarse con ella. En ese momento ella cuenta sobre la persona que conoció. ¿Quién es? Do-Yun. Le cuenta sobre los cambios extraños que ocurren en su personalidad de vez en cuando. Está segura de que tiene personalidades múltiples porque todos sus comportamientos lo indican. Se impacta cuando le informa que una de sus personalidades se llama Shin.
Se da cuenta de que se refiere a él. Le cuenta su historia completa. Cuando ella sale de su oficina ve a la misma paciente que escapó anteriormente intentando escapar. De nuevo, cuando corre tras ella para devolverla a su habitación escapa de ella hasta llegar a la calle. Aquí aparece un auto en el camino frente a la clínica y casi la atropella. Por lo que la sujeta, la traslada y la entrega al personal de enfermería. Resulta que ese auto es el de Jun, quien baja de él y se para frente a ella con toda inocencia. Cada uno de ellos ha descubierto la verdad del otro. Ella dice que necesita conocerlo más. Los dos se sientan juntos frente al hospital. Jun le pregunta si Shin le pidió algo cuando la vio y ella le informa que le pidió que jugara con él. En ese momento, Jun se extraña porque sabe que a Shin no le gusta tratar con la gente en absoluto. Le pregunta si Shin le pidió ayuda como psiquiatra y ella le informa que eso no sucedió. Y que cuando lo conoció por primera vez no sabía que era doctora. Además de eso se molestó mucho cuando se enteró y nos dijo que el hecho de que ella fuera psiquiatra podría afectar su relación negativamente. Aquí, Jun se sorprende por las palabras de Shin y siente que se han conocido hace mucho tiempo. Y no solo el día de la fiesta. Pero ella lo niega a diferencia de Jun, quien está decidido en que se conocieron anteriormente. Aquí aparece Shin en forma de espectro y le informa que solo él la conoció hace mucho tiempo. En ese instante, Jun siente tensión y comienza a temer por ella pidiéndole que lo evite. Definitivamente, que nunca intente acercarse a él incluso si es él quien comienza. Le promete que desaparecerá de su vida. Le asegura que si aparece ante ella algún día será en la personalidad de Shin y no de Jun. Le advierte sobre tratar con él. De repente, Jun siente un fuerte dolor de cabeza. Ella lo deja y entra a la clínica para traerle un analgésico. Pero cuando regresa no lo encuentra y resulta que decidió irse. Por lo que ella lo llama para convencerlo de volver y tomar la medicina. Pero él le pide que no se comunique con él de nuevo y cuelga mientras ella todavía está hablando. Y Han se duerme y sueña consigo misma. Ella es una niña pequeña y juega con un niño. Pero no puede identificar quién es este niño. De repente el niño que está con ella se transforma en Shin y le pide que juegue con él. Por lo que se despierta de su sueño asustada y Han la llama preguntándole por Jun, informándole que no puede localizarlo desde que salió de la empresa y dijo que iba a encontrarse con ella. Así que se preocupa por él porque ella tampoco conoce su paradero. En ese momento él está solo y se imagina a sí mismo en un sótano con juguetes a su alrededor. De repente se recuerda a sí mismo de niño en el mismo sótano que imaginó y ve a alguien acercarse a él de manera aterradora, pero no puede recordar quién es esta persona ni qué estaba haciendo con él. Despierta de sus recuerdos muy cansado y se sorprende por la aparición de una nueva personalidad. Para él junto a Park y el resto de las personalidades dentro de él. Pero es la personalidad de una niña llamada Nana, y conoce su nombre por un mensaje que ella le habría escrito en el suelo. Al día siguiente la abuela de Jun se sienta con su madre y desea expulsarla de la casa y de la empresa porque no está satisfecha con su presencia. Pero la madre de Jun se niega a irse y habla con la abuela. Le informa que conoce secretos sobre ella que si los revelara al mundo la pondrían en una situación muy mala y la amenaza con que divulgará esos secretos que posee si piensa en expulsarla de nuevo. De repente, Jun aparece ante ella y resulta que estaba de pie escuchando todo lo que ella dijo. Y la lleva a un lugar alejado de su abuela preguntándole sobre la naturaleza de los secretos que tiene y si tienen relación con su memoria perdida o no. La madre se pone tensa y le informa que no hay secretos ni nada y que solo estaba asustando a la abuela para proteger su presencia y la de él con ella, asegurando que no aproveche la ausencia de su hijo que es su padre y los expulse. Pero Jun no se convence con sus palabras y se asegura de la existencia de un gran secreto oculto para él, decidiendo investigar tras él hasta descubrirlo por sí mismo. Regresando a la casa donde vive solo y entrando al baño para sorprenderse con Shin frente a él en el espejo e impactarse porque esta es la segunda vez que se encuentran cara a cara. Intenta convencerse de que está alucinando o soñando, pero Shin habla con él desde dentro del cristal y le informa que esto no es una ilusión.
Le asegura que no podrá soportar los choques que podrían ocurrirle si descubre la parte perdida de su memoria. Le aconseja que renuncie a esa parte definitivamente e intente completar su vida sin ella. Resulta que Shin es quien sabe todo sobre la memoria perdida de Yun, y que apareció dentro de él para cargar por él la cantidad de dolor que no habría podido soportar. Vivir, siendo este el motivo de la fuerza de la personalidad de Shin. Su violencia y su odio hacia los seres humanos. Se enoja por él y rompe el cristal del espejo para hacerlo irse. Pero se sorprende de que salga del espejo ileso y lo encierre a él dentro. Le dice que es demasiado hermoso como para merecer una sola oportunidad de vida. Luego lo deja y se va. En ese momento, Han está sentada en la clínica y le llega un mensaje de Yun, informándole que está frente a la clínica ahora y quiere verla. Por lo que se alegra mucho y baja a encontrarlo, pero se impacta de que quien está frente a ella no es Yun, y lo reconoce por su mirada y su forma de vestir. Sacándola de la clínica por la fuerza y subiéndola con él al auto mientras conduce a máxima velocidad y ella sigue gritando ordenándole que se detenga y la deje bajar, pero él la ignora y sigue su camino, llamando el doctor a Han, porque salió del hospital sin su conocimiento, por lo que intenta responderle, pero Shin le quita el teléfono y lo lanza por la ventana del auto. Y en ese momento el médico se preocupa y llama a An, quien estaba en su oficina, informándole que sus compañeros la vieron saliendo con Yun. Sospecha que quien salió con ella fue Shin, y no Yun. Teme que se la haya llevado contra su voluntad y piensa en informar a la policía, pero An se niega para que no se dañe la reputación de Yun y de la empresa, prometiéndole que resolverá el asunto por sí mismo. Shin lleva a Han frente a un hotel famoso y le pide antes de entrar que elija entre él y Yun, pues ella sabe que en esencia son la misma persona. Entonces, Shin se molesta y le hace entender que esto no es cierto y que cada uno de ellos es una personalidad independiente de la otra. Después de eso entra con ella al hotel y la lleva a una habitación que reservó especialmente para ella. Se sorprende por la cantidad de juguetes que él le había dejado en la habitación. Se ve obligada a sentarse y jugar con ellos porque tiene miedo de él. Después de eso, Shin la lleva al club nocturno y le pide por primera vez una petición en su calidad de psiquiatra, informándole que quiere que elimine la personalidad de Yun definitivamente y lo convierta a él en la personalidad principal. Esto es porque quiere quedarse con ella para siempre. Ella le aclara que no podrá hacer eso, pero él le asegura que seguirá tras ella hasta que cumpla lo que él quiere. En ese momento aparece Yun y la ve sentada con él y le molesta mucho que ella no haya escuchado sus palabras y haya vuelto a tratar con él nuevamente. Aquí llega An con un grupo de sus asistentes después de haberlos rastreado y conocido su ubicación. En ese instante ella deja a Yun con ellos y se va para regresar a su trabajo. Al día siguiente está invitado a cenar en casa de Omega. Esto es porque se conocieron en el avión durante su regreso a Corea y se hicieron amigos. Tan pronto como Do-yun llega a la zona donde vive Omega, siente mareos y un fuerte dolor de cabeza y pierde el conocimiento en medio del camino. Al despertar descubre que ha vuelto nuevamente a la personalidad de Yun y no es capaz de determinar qué está haciendo en este lugar. Regresa rápidamente al auto para irse y aquí lo ve Omega. Va hacia él acompañado de Han, quien se sorprende por primera vez de que se conozcan y lo llevan con ellos a la casa. Yun aparece con ellos con su familia en la cena y pasan un rato agradable juntos. Después de eso, Han lo toma y baja con él al sótano. De repente la puerta se cierra sobre ellos y Han se pone tensa e informa que la puerta no se abre, excepto desde afuera, que alguien debe venir para sacarlos y no son capaces de comunicarse con nadie de su familia porque sus teléfonos no están con ellos. De repente, Han impacta a Yun y le informa que no tiene miedo de nada en su vida excepto del sótano y del fuego. Lo que lo impacta es que estas son exactamente las mismas cosas a las que él también teme. Permanecen juntos hasta que Omega baja para abrirles y Yun regresa a su casa y se duerme, despertando al día siguiente para encontrar frente a él en la pared un mensaje de amenaza en color
rojo cuyo contenido es que será eliminado. Cuando sale a la sala encuentra todo frente a él destrozado. De repente descubre que Shin ha grabado un vídeo informándole que fue él quien hizo eso y que muy pronto se deshará de él definitivamente y vivirá él solo en el cuerpo, amenazando con que acabará con Yun si se acerca a ella de nuevo. En ese momento, Yun teme por Yun y va a llamarla. Pero se sorprende de que es su primo quien le responde desde el teléfono de ella, resultando que están comprometidos en secreto. Le pide a su primo que la proteja y que no la deje sola nunca. En ese momento ella va a la clínica y se sorprende de que Shin la ha pedido por nombre para ser su doctora privada. Intenta convencer a su director para que la exima de esta responsabilidad. Pero él se niega e insiste con ella porque fue solicitada por nombre, por lo que se ve obligada a ir a la casa. Pero descubre que fue Yun quien usó su nombre y la pidió y está perdida entre las dos personalidades sin entender nada. Se muestra que Yun se acerca a ella para protegerla de Shin. Al día siguiente en la empresa de Yun, la gerencia decide invertir una suma del capital de la empresa en la producción de una película sobre la historia de una novela de Omega. Pero el problema que enfrentan es que no conocen su identidad porque él siempre se esmera en ocultarla por su falta de gusto por la fama y necesitan el texto original de la novela para poder trabajar en la película. La elección recae en Yun para que se comunique con Omega y se encuentre con él para completar los trámites con él. Después de eso, Yun entra a descansar un poco en la oficina y en ese instante sueña consigo mismo. De niño encerrado en un sótano donde hay alguien acercándose a él para atacarlo, pero se aleja de él. En el mismo momento, mirando en ese instante a la niña que está a su lado en el sótano y viendo a Han siendo adulta, sonriendo y diciendo que es cierto que teme al sótano y al fuego, pero no les temerá si está con él en ellos. Después de eso, Yun despierta sin entender el mensaje del sueño. Al día siguiente ella decide dejar la clínica donde trabaja y abandonar la responsabilidad del tratamiento de Yun para viajar y completar sus estudios. Llama a su familia mientras está en el camino e informa de ello. Después de eso llama a Do-Yun para informarle que efectivamente se irá. Pero se impacta de que quien le responde no es Yun, ni siquiera Shin, que es la tercera personalidad que siempre intenta terminar con su vida informándole que tiene solo una hora y si no logra llegar a su ubicación se suicidará desde lo alto del edificio más elevado. Por lo que se pone tensa y se mueve rápidamente para buscarlo. En ese momento él aparece de pie sobre la cornisa de un edificio muy alto y se prepara para terminar con su vida. Ha escrito detrás de él un mensaje en el suelo que dice, «Mátame», para que cualquier persona que lo vea lo mate de inmediato. Ella está muy tensa y no sabe cómo actuar, especialmente porque no conoce la dirección del edificio sobre el cual él está parado. Llama al secretario, An, privado de él para que la ayude. Pero él no le responde debido a su presencia en una reunión con la abuela de Yun. Se ve obligada a llamar al doctor, Suk, y le cuenta por lo que el doctor le informa. Suk nos dice que esta no es la primera vez que Seop piensa en terminar con su vida y le dice que es gemelo de una personalidad alternativa presente en el cuerpo de Yun, llamada Yuna. Le pide que haga cualquier cosa para salvarlo, porque ella es la única persona que puede hacerlo ahora. Termina la llamada con él y sigue buscando por todas las azoteas hasta que finalmente lo encuentra. Pero lamentablemente cuando llega a él la hora ya ha terminado y lo encuentra parado efectivamente sobre la cornisa habiendo completado sus preparativos y dispuesto a lanzarse por lo que ella le grita. Le pide que baje e intenta convencerlo de que su vida no le pertenece solo a él para decidir por sí mismo terminarla, y que hay otras personalidades que comparten el mismo cuerpo, pero él se niega a retroceder por lo que ella intenta jalarlo y bajarlo de lo alto de la cornisa. Aquí él la alcanza y la hace caer, por lo que ella se lastima la cabeza, pero decide disuadirlo de lo que está haciendo pase lo que pase. Sube tras él al muro, lo baja ella misma y continúa gritándole. Ella intenta despertar la personalidad de Yun. De hecho, él le responde, reacciona y le asegura que ya está presente. Le dice que Sub ha desaparecido, y un día después él va a encontrarse con el doctor Suk.
quien le ruega que deje que Jin viva su vida y deje de heredarle el conflicto que ocurrió entre sus personalidades. Jun se entera de que Omega se negó a mostrarse ante la gente o a actuar bajo su identidad real. Por ello, decide asistir a uno de los eventos de sus novelas tras recibir noticias de que él estará presente en la firma para escuchar las opiniones de sus fans sobre la obra. Decide pensar en una forma en que puedan reconocerlo entre la gente y hablar con él. Al día siguiente, ella prepara sus pertenencias y se alista para viajar tal como lo tenía planeado. En ese momento, Jun, el primo de Jun, se entera de que él se estaba tratando con Suk, así que va a buscarlo a su oficina en la clínica y le pregunta sobre la naturaleza de la enfermedad mental que padece Jun. Su objetivo es aprovechar tal asunto en su contra y destituirlo de su cargo en la dirección de la empresa. Sin embargo, Suk se niega a traicionarlo y se marcha de su lado sin darle ninguna información. Ella llega al aeropuerto y está a punto de viajar, pero se arrepiente de su decisión en el último momento y se dirige al lugar donde él iba a terminar con su vida. Se queda modificando el mensaje de «Mátame», que él había escrito en el suelo hasta convertirlo en «Sáname». Toma sus cosas y se dirige a la casa de Jun, quien se sorprende al verla frente a él, y ella le dice que de ahora en adelante será su psiquiatra y nunca lo abandonará. Se quedará a su lado hasta asegurarse de que se ha recuperado y de que todas sus personalidades se han unido. Jun le pide que viva con él, pero ella considera que la idea es imposible y se niega. Así que él la convence a su manera y le explica que debe permanecer a su lado todo el tiempo porque no sabe cuándo podría volver a pensar en acabar con su vida. También porque Park y Yona aman salir de noche y causan muchísimos problemas. Se supone que ella debe estar presente para evitar que lo hagan. Entonces ella se convence, acepta, se queda con él y estudia los informes de sus diferentes personalidades y los rasgos que distinguen a cada una de las demás para poder diferenciarlas. Le pregunta sobre las personalidades de Nana y Yona, que son niñas, por lo que Jun le dice que aún no conoce a la personalidad de Nana. Sin embargo, Yona aparece en los momentos en que él siente un dolor muy fuerte. Al día siguiente, Omega entra en su habitación, se encierra y se queda mirando fotos de él y de Jin cuando eran niños. Aquí descubrimos una sorpresa muy grande, y es que Jin y Omega no son hermanos. Resulta que la madre de Omega adoptó a Jin de niña después de que perdiera a su madre, y la convenció de que en realidad era su hija. Para su mentira, se basó en el hecho de que Jin había perdido la memoria de su infancia. Esto ocurrió después de que sufriera un terrible accidente el mismo día en que la adoptó. Se revela que Omega está enamorado de Jin en secreto, pero es incapaz de confesarle sus sentimientos porque ella piensa que es su hermano. Después, ella escucha a Jun y a An hablar sobre el evento de Omega, al que asistirá Jun para intentar identificarlo, así que se pone nerviosa porque sabe que Omega es su hermano e intenta pensar en una forma de asistir a la fiesta con Jun sin que Omega la reconozca, ya que él piensa que ella se fue de viaje, por lo que va con él al evento disfrazada. Jun no entendía por qué ella actuaba de esa manera, y Omega asiste a la celebración. Ve a Jun frente a él. Recuerda que es su amigo y va a hablar con él. Él finge ser uno de los fans de Omega, y se niega a que nadie sepa quién es en realidad. Y Omega le cuenta que su novela favorita trata sobre un niño y una niña que le tenían miedo al sótano pero se veían obligados a bajar a él constantemente. Y explican que la niña, al crecer, no fue capaz de determinar el motivo de su miedo a algo así. Eso se debía a que había perdido una parte de su memoria. Esa es la parte donde reside la razón por la que ella le teme al sótano. Mientras él relata esto, Jun se recuerda a sí mismo de niño cuando estaba encerrado en un sótano con una niña de su edad y eran sometidos a los peores tipos de violencia. Pero es incapaz de recordar quién era la niña que estaba con él ni quién era la persona que los agredía. De pronto le da un dolor de cabeza y comienza a convulsionar. Y Omega no entiende qué le está pasando, así que lo deja para ir a buscar agua. Aquí llega ella y se lo lleva al auto. Y en ese momento, Omega los ve y se sorprende de que ella no haya viajado.
De pronto nota que Jun se quedó dormido e intenta despertarlo. Pero se sorprende al ver que despierta con una personalidad nueva para ella con la que no había tratado antes, que es la de Yona. Y él empieza a actuar como una chica por la naturaleza de su personalidad. Toma su broche para el cabello. Se lo pone y baja a correr por la calle riendo locamente. Se detiene en una fiesta callejera de una banda de música famosa y se pone a gritarles como si fuera una de sus fans. Toda la gente se queda extrañada por su comportamiento. En ese momento, Jin lo alcanza e intenta controlarlo pero falla. Y él sigue huyendo de ella hasta que choca con un poste y cae al suelo inconsciente. Poco después despierta con la personalidad de Jun. Cuando se entera de lo ocurrido, le pide disculpas por los problemas que le causó y le agradece haber podido controlar la situación. Porque si ella no hubiera estado con él, su verdadera identidad habría quedado al descubierto y lo habría perdido todo. Pero ella ignora todas sus palabras y recuerda solo una cosa, que él le había dicho que, Yona, solo aparece si él sufre un dolor intenso. Le pregunta cuál fue el dolor que pasó y que la hizo aparecer. Pero él se niega a decírselo. Al día siguiente salen juntos y Jun le pregunta la razón de su regreso. Sospechando que ella se compadeció de él o que intenta aprovecharse para encontrarse con quien ama. Pero ella lo sorprende diciéndole que la razón es completamente distinta, y que volvió con él para protegerlo de la personalidad de Sub, que podría acabar con toda su vida. En un instante, también le aclara que quiere curarlo y unir todas sus personalidades en una sola que viva en paz. Sin ninguna perturbación. Y la vida continúa entre ellos mientras pasan momentos agradables juntos. Con el tiempo, Jun se enamora de Jin y decide competir con Shin por ella, haciendo que él no se le aparezca nunca más. Pero Jin intenta hacerle entender que los sentimientos que tiene hacia ella podrían nacer de la confianza que le tiene. Le pide que no se enfoque en nada en su relación más que en el hecho de que ella es solo su doctora. Se levanta para dejarlo y traerles una bebida. Al regresar, descubre que él se ha ido y encuentra que le dejó un mensaje en la silla donde estaba sentado. En él le dice que es Nana. Así que ella comprende que la personalidad de Nana ha aparecido y la busca por toda la casa hasta encontrarla en la habitación que le dejó para vivir. Y la ve revisando su ropa y poniéndosela. Descubre que se trata de Yona y no de Nana. Nota que Nana desapareció antes de que ella llegara. Y de repente, Yona ve la foto de Omega en la habitación de Jin y le pide que se lo presente y le dé su número porque es su fan. Pero ella se niega. Yona corre hacia su teléfono. Lo toma y huye con él para llamar a Omega. Pero ella corre tras ella y la hace caer por las escaleras. Por lo que queda inconsciente. Horas después despierta con su personalidad principal y no recuerda nada de lo sucedido. Ella le cuenta que Yona apareció de nuevo y que Nana también se presentó pero no llegó a conocerla. Además le dice que estuvo cansada toda la noche y no pudo dormir por sus múltiples personalidades, que aparecían constantemente y la despertaban. Y le relata que conoció a alguien que estaba sentado estudiando y la sorprendió agradeciéndole, informándole que gracias a ella empezó a amar la vida y no volverá a pensar en dejarla. Sin embargo, le extraña que todas las personalidades aparecieran por la noche excepto la de Shin. Él también se sorprende y no comprende el motivo, pero está seguro de que la desaparición de Shin durante todo este tiempo definitivamente oculta algo. Decide que ella debe estar con él todo el tiempo, al grado de que la lleva con él a la empresa y la presenta como su nueva secretaria. Poco después ocurre un problema entre su madre y su abuela mientras él está presente. Así que ella siente que él se transformará en la personalidad de Park y va a sacarlo rápido de allí con el pretexto de que tiene una cita, salvándolo de la situación. Después de eso, la madre de Jun habla con su abuela y le asegura que debe apoyarlo desde ahora antes de que él descubra la verdad que ella oculta, porque no podrá garantizar su reacción si llegara a enterarse. Ante esto la abuela se pone nerviosa y echa a la madre de la empresa, resultando que ella le oculta un gran secreto a Jun y sabe que ocurrirá un desastre si él lo descubre por sí mismo. Al día siguiente, Omega decide revelar su verdadera identidad a Jun y va a buscarlo presentándose como el famoso escritor de novelas, informándole que está dispuesto a ceder los derechos de publicación de su obra que la empresa
Quiere producir como película con la condición de que le permita encontrarse con Jin y hablar con ella. De hecho, le organiza una cita con ella y hace que se encuentren en un lugar flotante. Mientras que él regresa a casa y le da un dolor de cabeza muy fuerte. Comienza a recordar sus borrosos recuerdos de la infancia otra vez con la niña cuyas facciones no puede recordar, y recuerda a Shin, ordenándole que renuncie a la parte perdida de su memoria porque no podrá soportar el dolor que le causará si recuerda algo de eso. Omega le pide a Jin que vaya a recoger sus cosas de la casa de Jun y regrese con él a su hogar. Pero ella se niega y le pide que la deje con él por solo 3 meses. Ya que él le había dicho que después de ese tiempo regresaría a Estados Unidos. Tras regresar a casa, escucha la voz de Jun delirando en su habitación. Así que entra y lo encuentra durmiendo con una fiebre muy alta. En ese momento, Jun tiene un sueño con recuerdos de su infancia y se ve a sí mismo sosteniendo la mano de la niña, que está con él y pidiéndole que jueguen juntos. Entonces toma la mano de Jin en la vida real y le hace el mismo pedido mientras duerme. Ella se sorprende porque ese es el mismo pedido que Shin le hizo apenas la conoció y siente mucho miedo por él, decidiendo quedarse a su lado hasta que despierte. Horas después Jun despierta pero con la personalidad de Shin, impactado al encontrar a Jin sentada a su lado. Se enoja con ella porque ya le había advertido que no tratara con Jun y le dijo que ella es solo suya y que él no tiene derecho a compartirla porque él fue quien la amó primero. Él desea echarla de la casa porque teme que ella lo elimine del cuerpo de Jun con el tiempo. Pero ella le sigue la corriente e intenta hacerle entender que está conciliando entre él y Jun, para que vivan en el mismo cuerpo en paz. Pero él le asegura que al final se verá obligada a elegir solo a uno de ellos y sacrificar al otro. Después habla con ella y la impacta al decirle que lo sabe todo sobre la parte perdida de la memoria de Jun. Explica que él fue creado originalmente dentro de él para protegerlo de esos recuerdos y cargarlos él solo. En ese momento ella recuerda que Jun le dijo antes que siente que ella y Shin se conocen desde hace mucho tiempo. Así que le pregunta a Shin si ella era parte de la memoria perdida de Jun. Pero él se niega a responderle. Al día siguiente, Shin va a la empresa en lugar de Jun. Todos los empleados se sorprenden por su estilo y apariencia diferentes. Él habla con An y le dice que Jun no volverá a aparecer. Asegura que lo hizo dormir para siempre. Entonces, An se pone nervioso por sus palabras, aunque sabe que podrían no ser ciertas. Después, la madre de Jun le pide a Jin que vaya a verla y le pregunta por la salud de Jun. ¿Y si duerme bien o no? Aquí, Jin decide aprovechar la oportunidad y le pregunta respecto a la parte perdida de la memoria de Jun, y sobre la niña que ve en sus sueños. En ese momento su madre se impresiona. Se pone nerviosa y deja caer el vaso de agua de su mano. De pronto llega Shin a donde están y se lleva a Jin de frente a su madre por la fuerza. Y le advierte que no vuelva a tratar con ella. Después se lleva a Jin en el auto y sigue diciéndole palabras misteriosas sobre su madre mientras está enojado y conmovido al mismo tiempo. Jin no entiende nada de lo que él quiere decir. Al día siguiente, Omega va a la casa de Jun mientras él está fuera. Secuestra a Jin y la mete en el auto para llevársela a casa. Aquí llega Shin y amenaza con que si se la lleva le dirá que él no es su verdadero hermano. Aquí resulta que Shin conoce toda la verdad, pero Jin no los escucha porque está dentro del auto. Y Omega no se inmuta por la amenaza de Shin. Se lleva a Jin con él y se aleja de allí frente a él. Por la noche, Shin va a ver a su abuela sin que nadie lo vea y le ordena que ponga la empresa a su nombre para dársela a Jin, pero su abuela se niega. Y entonces, Shin la sorprende diciéndole que recuerda todas las cosas que ella ha intentado ocultar durante todos estos años. También le dice que sabe que su padre sigue vivo y que ella lo tiene oculto. En ese momento la abuela se aterroriza de él. A pesar de eso, se niega a poner la empresa a su nombre. Después, Shin va a ver a su padre, quien ha estado en coma e inconsciente por muchísimos años y su madre lo mantiene encerrado en una sala de cuidados conectado a máquinas. Habla con su padre sabiendo que no lo escucha.
y le dice que no debió haberlo salvado del incendio del que salieron. Porque ahora se ha convertido en un monstruo y desearía que lo hubiera dejado perder la vida allí. Habría sido mejor. Después lo desconecta de las máquinas y se lo llevan. Poco después, los hombres de la abuela de Jun llegan a la sala de cuidados y no encuentran al padre allí. Entonces la abuela se pone nerviosa al enterarse y teme que Jun pueda lastimarlo, ordenando a sus hombres encontrarlo a él y a Jun como sea. Después, Shin va a encontrarse con Jin frente a su casa y le pide que se quede con él para siempre. Y que no intente borrarlo de la vida de Jun incluso si comparten el mismo cuerpo. Está dispuesto a hacer cualquier cosa a cambio de eso, hasta el punto de ofrecerle poner la empresa a su nombre. Y sigue llorando mientras se desmorona y le ruega que se vaya con él. Por lo que, Jin también llora y acepta. Pero, Omega sale para quitársela y entra con ella a la casa, dejándolo a él afuera. Sin embargo, Jin decide no escuchar sus palabras y regresa con Jun para tratarlo. Cuando llega a su casa encuentra a Shin todavía despierto. Así que le pregunta por qué no ha dormido hasta ahora. Él le explica que tiene miedo de que si duerme, se encuentre con que ha desaparecido para siempre. Ella se compadece mucho de él y él permanece con Jin por mucho tiempo, al grado de que ella cree que Jun ya no volverá. Jin logra convencerlo de ir a trabajar en lugar de Jun e intenta actuar como él. Pero su naturaleza agresiva predomina en su comportamiento con sus colegas de la empresa e incluso con los clientes que vienen de fuera. Días después, Shin va a ver a su abuela y le pregunta si ha decidido poner la empresa a su nombre o no. Pero ella le hace saber que no está de acuerdo. En ese momento, Shin la amenaza con su hijo al que secuestró. Así que ella le explica que, de todos modos, no está bien lastimar a su padre porque él está en ese estado desde hace 21 años por su culpa, ya que él intervino para salvarlo del incendio que sufrió de niño y desde entonces está en coma y vive conectado a máquinas. Aquí, Shin la ataca enfurecido y le dice que él no le pidió que lo salvara. Y que si realmente iba a salvar a alguien, se suponía que debía salvar a la niña que estaba con él en ese entonces. Pero él eligió dejarla en medio del fuego y huir con él solo del lugar. Le da una última oportunidad para elegir entre la vida de su hijo y la empresa que construyó toda su vida, y ella le dice que no podrá darle la empresa. Así que él la deja y se marcha decidido a deshacerse de su padre. En ese momento su abuela llama a sus hombres y les ordena ir tras él y recuperar a su hijo. Él llega a donde está su padre y está a punto de acabar con él. Aquí Jun vuelve a tomar el control del cuerpo tras una larga ausencia y se impacta al ver a su padre frente a él. Esto es porque pensaba que no estaba vivo. Y le da un fuerte dolor de cabeza entrando en un estado que no es bueno. Recuerda cuando su padre lo agredía cuando era pequeño. Y también lo amenazaba con que, si cometía un error, agrediría a la niña que estaba con él. Por eso intentaba protegerla cada vez que su padre se le acercaba. En ese momento Jun comienza a recordar partes de su memoria perdida y ésta se comunica con él. Desde su interior, saben que ha llegado el momento de lidiar con su pasado y enfrentarlo. En ese momento los hombres de su abuela llegan a donde está y actúan como ella les ordenó, llevándolo a su oficina. Así que ella lo ataca y le echa en cara cómo tuvo el valor de amenazarla con la vida de su padre. Pero Jun no entiende nada porque fue Shin quien hizo lo que ella dice y no él. Sin embargo, se ve obligado a pedirle disculpas e inventa una situación para salvar su imagen frente a ella. Le dice que le gustaba visitar a su padre porque lo extraña y nada más. Le pregunta si había una niña viviendo con ellos en la casa cuando él era pequeño o no. Ante esto, la abuela se niega a responderle, pero ella se sorprende por la transformación que ocurrió en su personalidad. Porque Shin, cuando estuvo con ella la última vez, le mencionó la historia de esa niña. Sospecha que algo extraño está sucediendo. Jun comienza a tener alucinaciones. Imagina a su padre en las personas que lo rodean y se siente muy mal. Cuando ella se entera de que él volvió a la personalidad de Jun, va a verlo y se pone a llorar conmovida porque lo extrañaba mucho y porque temía que no regresara. Jun va a la empresa. Descubre todos los problemas que causó e intenta solucionarlos. Por la noche regresa a casa y se encuentra con Shin en el espejo del baño, haciéndole saber que él mismo buscará detrás del pasado que todos le ocultan. Seguirá buscando hasta recuperar su memoria perdida, y nunca volverá a huir de las cosas que se supone que debe enfrentar y alejarse.
y lo deja solo. En ese momento, Shin se pone nervioso porque sabe que el hecho de que él llegue a la parte perdida de su memoria es suficiente para acabarlo para siempre. Porque entonces él podrá lidiar con el dolor por sí mismo y a él ya no le quedará ningún papel en su vida. Al día siguiente, la abuela solicita su presencia en su oficina en la casa. Así que él va y lleva a Jin con él. Y la secretaria de la abuela le pide a ella que baje a buscar una bebida al sótano. En ese momento la abuela habla con él y le hace entender que notó los cambios que le ocurren y que ya descubrió su enfermedad. Le ordena reservar un vuelo a Estados Unidos y volver a vivir allá. Esto es porque no confiará su empresa en manos de una persona que se transforma cada día en una personalidad nueva. Él le dice que su cargo en la empresa no le importa y que está listo para renunciar ahora mismo. Pero le aclara que no dejará Corea y que seguirá tras ellos hasta descubrir todo lo que ocultan y saber exactamente qué olvidó y la razón por la que lo olvidó. En ese momento ella llega al sótano y busca la bebida que la secretaria le pidió. De repente ve imágenes de sí misma de niña jugando en ese mismo sótano. Se pone muy nerviosa y no entiende qué está pasando. Después de que Jun sale de donde su abuela busca a Jin, pero no la encuentra. Así que la secretaria le informa que la envió a traer una bebida del sótano y que aún no ha regresado. Así que baja a verla para asegurarse de que esté bien. En ese momento ella se tranquiliza apenas lo ve y se desmaya en sus brazos. Por lo que él se la lleva a casa y la traslada a su habitación. En ese momento, Jin sueña consigo misma cuando era pequeña y jugaba con un niño en un jardín amplio. De pronto llega una persona y la ataca. Entonces, Jin convulsiona mientras duerme y suplica que juegue con ella y no la deje. Jun se sorprende por su pedido. Toma sus manos y le promete que nunca la dejará y que la protegerá para siempre. El tío de Jun y su hijo, Jun, se enteran de que su abuela lo echó de la empresa. Se alegran mucho y sienten la esperanza de que podrán controlarlo todo. Jun va a recoger sus cosas de la empresa con An. En ese momento, Jun se le acerca y lo amenaza con que, si vuelve a acercarse a las cosas que le pertenecen, lo destruirá. Después Jun va a ver a su madre y le pregunta por la niña que estaba con ellos en la casa anteriormente. En ese momento la madre se pone muy nerviosa. Le dice que no había más niños que él y lo deja para marcharse con el pretexto de que tiene una cita importante. Entonces, Omega llama a Jun y le pide reunirse. Así que Jun va a buscarlo al café donde está sentado. En ese momento, Omega le habla de forma muy cortante y le dice que no confía en su hermana mientras viva con él, y sostiene que él está ilusionado si piensa que ella lo ama porque no hay doctora que se enamore de su propio paciente mental, asegurándole que para Jin, él es solo un caso, y lo deja para ir a buscar una bebida. En ese momento a Jun le da un fuerte dolor de cabeza y despierta de él con la personalidad de Yona. Apenas ve a Omega frente a ella, corre hacia él. Se pone a abrazarlo. Hace movimientos extraños y lo pone en una situación vergonzosa frente a todos en el lugar. Así que, Omega llama a Jin para que venga a salvarlo de ella. Ella comprende que la personalidad de Yona es la que apareció y se dirige al lugar rápidamente para actuar. Mientras ella va en camino, Yona sale del café y se pone a correr por la calle. Por lo que, Omega la persigue e intenta atraparla, pero no lo logra. En ese momento, Jin llega. Lo ayuda y se quedan persiguiéndola juntos por largas distancias hasta que ella logra abordarla y hace que pierda el conocimiento. Después se la llevan a su casa y la ponen a dormir allí. Poco después regresa la personalidad natural de Jun y sale al jardín con Jin. Se sorprende con una foto de su madrastra que está en el suelo y no sabe cómo llegó allí. Su madre envía a sus hombres a buscar a la niña que estuvo en la infancia de Jun. Y les ordena llegar a ella antes que él. Ella no sabe quién es esa niña ahora. Por la noche ella se sienta con Omega a solas y lo impacta diciéndole que sabe que no es su hermano real. Esto es porque recuerda algunos recuerdos sencillos del tiempo en que perdió la memoria. Después Jun se sienta con la madre adoptiva de Jin y miran fotos de Jin y Omega cuando eran niños. Apenas Jun ve la foto de Jin de niña, recuerda a la niña que ve en sus sueños, pero no es capaz de recordar sus facciones. Poco después Jun se duerme y sueña de nuevo con la misma niña que está con él de niño.
Pero esta vez el sueño es diferente porque ella le muestra una foto de su madrastra y le dice que es su madre, y que ella le prometió que vendría a liberarla de su atadura después de 3 días. Pero el niño Jun le dice que eso no ocurrirá porque su madre perdió la vida. Después despierta del sueño desmoronado porque no es capaz de identificar quién es la niña que está con él, pero comprende por la señal que recibió que ella es la hija de su madrastra. Descubre que Nana le dejó un mensaje como cada vez que aparece. Queda claro que Nana no se manifiesta en el cuerpo de Jun y que es solo una visualización de la niña que ve en sus sueños, la cual siempre le pide jugar con ella, por lo que las cosas se le complican más y sigue llorando. Va con su madre, le grita y le aclara que ya sabe que está buscando a la niña que estaba con él, asegurándole que la encontrará antes que ella y hará todo lo posible por compensarla por el tormento y la destrucción que vivió en su casa durante su infancia. Al mismo tiempo, los hombres de su madre se comunican con ella. Le informan que encontraron a la niña que busca y le envían su foto. En ese momento la madre se impresiona porque descubre que Jin es la que está en la foto. Y recuerda cuando la vio en la empresa con Jun y él les dijo que era su nueva secretaria. Así que siente miedo por él a causa de ella. Piensa que ella se está acercando a él intencionalmente para vengarse de la familia a través de él. Ordena a sus hombres secuestrarla. De hecho, van a llevársela de frente a su casa y Omega los ve saliendo tras ellos en el auto, pero no logra alcanzarlos. Entonces llama rápido e informa a Jun. Y en ese momento Jun logra determinar su ubicación y va hacia allá, encontrando a los hombres de su madre rodeando todo el lugar para vigilarla y evitar que escape. Ocurre una pelea fuerte entre ellos y atacan a Jun con fuerza. De pronto le aparece la personalidad de Shin y decide contarle toda la parte perdida de su memoria. Aquí Jun se impacta al saber que Jin es la misma niña que estaba con él. Se conmueve mucho y su situación le resulta dolorosa. Después la madre llama a sus hombres y les ordena retirarse del lugar, por lo que se marchan. Jun intenta levantarse y entrar a donde está Jin para liberarla. En ese momento ella intenta abrir la puerta tras la cual está encerrada. De pronto se recuerda a sí misma de niña intentando abrir la puerta de un sótano mientras tiene miedo. En ese momento le falta el aire y se siente muy mal hasta que Jun logra abrirle la puerta y entra a verla. En ese momento él se desmaya debido a la hemorragia que sufrió. Aquí, Omega llega al lugar junto con Ann y lo trasladan al hospital, donde es atendido. Poco después ella entra a su habitación para asegurarse de que esté bien. Pero se impacta al ver que él no está presente. Lo busca por todo el hospital hasta que lo encuentra en la azotea, parado sobre el muro y preparándose para terminar con su vida. Aquí ella se mueve hacia él y lo salva en el último momento. Se pone a llorar y a gritarle. Piensa que es Sub, y le recuerda que él le había dicho antes que ya no pensaba en terminar con su vida, suplicándole que deje que Jun viva y disfrute de la existencia. Pero ella no sabe que está hablando con el mismo Jun. Entonces Jun decide vivir por ella para protegerla y compensarla por todo lo pasado. Al bajar del muro, él la sorprende diciéndole que sabe que ella perdió una parte de su memoria y le pide que renuncie a ella y no busque más, y que intente disfrutar de la vida que está viviendo ahora. Pero ella se niega y le dice que sospecha que fue el primer amor en la vida de Shin. Eso significa que también fue el primer amor en la vida de él. Y le dice que quiere recordar todos los momentos felices que vivió a su lado. En ese momento Jun se conmueve y llora compadeciéndose de ella, sin encontrar forma de protegerla de su memoria, la cual sueña que nunca regrese. Al día siguiente, la abuela de Jun va a sentarse con su padre en la sala de cuidados y le reprocha que no le dio oportunidad de estar satisfecha con él. Esto es porque estuvo fuera del país la mayor parte de su vida. Y cuando regresó por un tiempo y ocurrió el incendio, se vio privada de él hasta ahora. Regresamos al pasado 20 años atrás con el padre de Jun cuando vuelve a casa tras 6 años de viaje, y su madre sale a recibirlo feliz por su regreso, sorprendiéndose de que haya un niño con él. Él le informa que es su hijo y que regresó a Corea para registrar su nombre en la familia y meterlo a la escuela. Este niño es Jun. Aquí llega la primera esposa de su padre a recibirlo y con ella una niña de la misma edad que su hijo. Su padre le pregunta a Jun, ¿quién es esta niña? Entonces ella le dice a su madre que será su hija y que su esposa estaba embarazada de ella antes.
de que él viajara y la dejara. Pero él lo niega por completo y le asegura que ella no es su hija. Resulta que esa niña es Jin. Al día siguiente ella va a ver a la abuela en su oficina de la casa después de que ésta le pidiera ir. La abuela ordena la anulación del contrato que dice que ella es la psiquiatra de Jun y que se aleje de él definitivamente. Ella le dice que efectivamente ya canceló el contrato y le pide que se acerque a Jun y lo apoye. Porque él no necesita nada ahora más que ayuda familiar. Pero la abuela le responde de mala manera diciéndole que ese es un asunto que no le incumbe. En ese momento la secretaria de la abuela llama a An y le informa que Jin está allí. Por lo que la noticia le llega a Jun. En ese momento Jun se mueve rápido para ir a recogerla de allí. Mientras, Jin está en la oficina. Ve una foto del padre de Jun frente a ella y nota que se ha puesto nerviosa automáticamente. Pero no entiende el motivo de ese sentimiento de ansiedad. Después de salir de la oficina, escucha el sonido de una música específica que proviene de allí. Aquí, Jin se recuerda a sí misma de niña con Jun y su padre entrenándolos a ambos para tocar. Cuando Jun cometía un error en una pieza, su padre la castigaba a ella. Jun llega al lugar y la ve desmoronada y en estado de shock, suplicándole que no la lastime mientras tiene mucho miedo. Aquí Jun se asegura de que su memoria ha regresado y que recordó todo lo que sufrieron por parte de su padre cuando eran pequeños. Después entra a ver a su abuela, quien lo estaba preparando para un nuevo cargo en la empresa. Pero él se niega a tomar ese cargo y le dice que no volverá a la empresa. Por la noche ella va con su madre adoptiva y le dice que sabe la verdad y que no es su hija biológica. Le pide que le diga quiénes son sus padres originales, porque tiene curiosidad por conocerlos. Así que ella le informa que su madre era su amiga desde hace mucho tiempo y le da fotos de ella, para que vea cómo era. Ella se impacta al ver que su madre es la misma mujer de las fotos que encontraron en el jardín. Es la que se decía que era la esposa de su padre. En ese momento el resto de su memoria regresa a ella. Se queda llorando desmoronada. Recuerda el incendio que ocurrió cuando eran pequeños. Eso fue lo que la separó de él. Sigue llorando histéricamente hasta el punto de que Omega y su madre no pueden calmarla sin importar lo que hagan. Jun continúa investigando el pasado de la familia hasta descubrir algo que lo impacta muchísimo. Y es que Jun era originalmente el nombre de Jin. Pero su padre se lo dio a él para que pudiera heredar la empresa. Aquí regresamos al pasado hace 21 años y vemos a la madre de Jin con ella tras separarse del padre de Jun. En ese momento el abuelo de Jun va a verla y le pregunta quién es la niña que está con ella. Por lo que ella le informa que es su hija del hombre al que amó antes de casarse con su hijo. Entonces su suegro le pide que regrese a la dirección de la empresa con él porque no encuentra a nadie con su capacidad desde que ella se fue. Le ofrece a cambio registrar a su hija a nombre de su hijo para que pueda meterla a la escuela. Esto es porque su padre murió antes de que ella naciera y no pudo registrarla. Así que su madre acepta porque el asunto le conviene. Unos meses después su hijo regresa del viaje con Jun, quien es menor que Jin por apenas unos meses. Cuando su padre se entera de que Jin heredará la empresa antes que él porque es mayor y lleva ese nombre, decide quitarle el nombre a ella para dárselo a él. Además de eso, él odia a la niña y su presencia en la casa, encerrándola siempre en el sótano y torturándola sin ninguna razón clara. Un día la familia organiza una fiesta en la casa en honor al padre de Jun tras asumir la dirección de una de las sucursales de la empresa. Jun aprovecha que su padre está ocupado con la gente de la celebración y baja al sótano para sacarla a escondidas y huir con ella. Apenas abre la puerta del sótano se impacta al ver a su padre frente a él afuera. Y su padre saca a Jun del sótano y entra cerrando la puerta tras de sí con Jin, agrediéndola con crueldad. Jun se queda afuera suplicándole que la deje, pero él no le responde. Aquí Jun decide hacer un movimiento muy peligroso para obligar a su padre a abrir la puerta. Va a traer gasolina, la derrama frente al sótano y prende fuego. En ese momento ocurre un gran incendio en el lugar y su padre sale a cargarlo para huir con él, dejando a Jin adentro. Resulta que la amiga de su madre trabajaba como cocinera en esa fiesta y ella es quien entra a sacarla de en medio del fuego y la salva. Desde ese momento decidió adoptarla junto con su hijo, Omega. Regresamos al presente con Jin y Jun, quienes se acercan más el uno al otro tras descubrir la verdad.
Jun intenta protegerla de cualquier peligro que pueda sufrir con la ayuda de la personalidad de Shin, brindándole toda la seguridad que no supo darle anteriormente. Pasan juntos el mayor tiempo posible y recuerdan sus momentos felices, ya que sus recuerdos volvieron por completo. Jun propone consolar a los niños que llevan dentro y compensarlos por el dolor que vivieron en su infancia. A ella le gusta mucho la idea y acepta. Y salen juntos al parque de diversiones pasando mucho tiempo jugando, imaginándose como niños y compartiendo la misma alegría. Jun le trae juguetes a Jin e intenta hacerla feliz tanto como puede, pasando sus momentos más felices juntos. Pero esto no impide que Jun siga alternando entre sus diferentes personalidades. Y no evita que Jin se preocupe y sienta miedo por él. La situación se complica más cuando descubren un día que apareció una personalidad nueva mientras dormían, dejando algunas señales en la casa que indican su presencia. Y Jin vuelve a sufrir por la terca personalidad de Yona, que ahora aparece constantemente y la provoca con sus acciones, intentando calmarla lo más posible para que no les cause problemas. Por su parte, la personalidad de Yosup decide desaparecer por voluntad propia tras agradecerle a Jin por haberlo convencido de amar la vida y de darse una oportunidad para vivir. Días después, el padre de Jun finalmente despierta del coma. Los médicos no pueden creer que haya sobrevivido. Lo primero que pide es ver a Jun y a Jin. Pero Jun decide ir a verlos solo y se niega a llevar a Jin con él para que su estado de ánimo no se vea afectado. Apenas su padre lo ve frente a él ya de adulto. Siente arrepentimiento por los años perdidos en los que no estuvo a su lado. Le pide que se quede a su lado para estar en paz con él. Pero Jun se niega y le aclara que no vino de visita, sino que esperaba que despertara para preguntarle una sola cosa. Y es si él tuvo algo que ver con la muerte de su abuelo y de la madre de Jin, o no. Entonces su padre le revela que su tío fue el responsable y quien planeó el accidente en el que ellos perdieron la vida. Esto con la esperanza de poder controlar la empresa junto a su hijo, Jun. Al día siguiente Jun asiste a una reunión en la empresa con su tío, su hijo y su abuela. Su tío lo sorprende diciéndole que lo sabe todo sobre su enfermedad mental y que podría desenmascararlo ante los inversionistas informándoles que los engañó y que cada día se transforma en una personalidad diferente. Aquí Jun lo sorprende diciéndole que él también conoce el plan que preparó para deshacerse de su padre y de la esposa de su hermano para heredar la empresa. Por lo que su tío se pone nervioso y le pide que lo encubra a cambio de no revelar su enfermedad. Pero Jun se niega y le aclara que a él no lo encarcelarán si la gente sabe que es un paciente mental. El tío de Jun siente que la abuela lo echará, así que toma a su hijo y sale de la oficina con dignidad. En ese momento la abuela se sienta con Jun a solas. Le agradece por revelarle la verdad y le dice que de ahora en adelante no podrá confiar la empresa a nadie más que a él. Él le explica que no podrá hacerse cargo de la empresa mientras padezca de personalidad múltiple. Entonces la abuela le dice que está dispuesta a esperar hasta que se cure y pueda asumirla responsabilidad solo. Después Jun entra a la oficina y se sorprende al ver que An viene a decirle que Jin fue a ver a su padre al hospital. Cuando le pregunta cómo se enteró él, le responde que su madre fue quien habló con ella y se lo dijo. Por lo que Jun se dirige rápido al hospital y en el camino se transforma contra su voluntad en la personalidad de Shin. En ese momento ella ya había llegado al hospital y, apenas el padre de Jun la ve, se arrodilla a sus pies y le suplica que lo perdone. Aquí llega Shin, lo toma por el cuello y desea acabar con él si no fuera por la intervención de Jin, quien insiste en alejarlo de él para que no se pierda a sí mismo. Jin le dice que no podrá perdonarlo y que, incluso si lo hiciera, sería por el bien de Jun, quien intentó todo el tiempo arreglar lo que él hizo antes. Se lleva a Shin y salen del hospital. Y después de eso ella y Shin están afuera y ella se siente muy feliz de estar con él, decidiendo aceptar a Jun con todas sus personalidades sin importar lo que pase. De pronto, mientras están juntos, él se encuentra con Jun en el subconsciente y Shin le dice a Jun que ya está tranquilo por él y que podrá marcharse y dejarlo, deseándole una vida feliz antes de desaparecer para siempre. Cuando Jin descubre que ya está curado, se pone a llorar de alegría sin poder creerlo. Deciden pasar el resto de su vida juntos. Un año después, Omega
escribe sobre su historia en su nueva novela y Jun le entrega a Jin el anillo de matrimonio, viviendo una vida muy feliz después de toda la presión que sufrieron. Y así termina nuestra serie. Si les gustó el resumen, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir todas las novedades. Y nos vemos en un nuevo resumen.